Listo. Ya estamos. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este Café Esperanza de cómo afecta el Plan Nacional de Desarrollo a La Paz y a Bogotá. Esto que parece un tema, digamos, muy técnico, que quizás pueda parecer, algunos dirían, un poco aburrido, consideramos quienes organizamos este café, es un tema fundamental, porque el Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento que va a definir en buena medida la política pública durante estos próximos 4 años. Es un instrumento que se va a convertir en ley de la República y que va a determinar en buena medida el presupuesto general de la Nación para estos 4 años, el presupuesto plurianual de inversiones, define muy claramente, digamos, cuál es el enfoque de la política en general del gobierno de Iván Duque. Para hablar sobre este elemento sustancial, para hablar de este elemento que va a determinar en buena medida la vida de los colombianos y las colombianas durante estos 4 años, tenemos 3 invitados de lujo. Comienzo por presentar a Juanita Gobertus. Ella tiene una situación familiar delicada. Nuestro abrazo para ella en este momento. Nos acompaña desde la ciudad de Santa Marta. Juanita es representante de la Cámara por Bogotá del Partido Verde, integra la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, también hace parte de la Comisión de Paz, de otras varias comisiones del Congreso, ha sido una congresista muy activa, creo que todos ustedes la conocen. Ella es abogada, es también politóloga de la Universidad de los Andes, tiene varios estudios postgraduales. La han visto, digamos, recurrentemente trinando, opinando y debatiendo sobre muchos temas, pero en particular con mucha fuerza sobre el Plan Nacional de Desarrollo y la Paz, y por eso para nosotros, para hablar de este tema, ella es una invitada de lujo. Juanita, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida a este Café Esperanza. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, lamento mucho no estar en persona, pero feliz de estar acá. Bien, tenemos también a Juan Pablo Torres. Él es abogado, es politólogo, es magíster, es candidato a doctor y es asistente, hace parte de la unidad de trabajo legislativo del representante de la Cámara, Jairo Cala, del partido FARC, y es uno también de los ponentes del actual Plan Nacional de Desarrollo. También el partido FARC ha venido emprendiendo una serie de críticas muy importantes sobre el Plan Nacional de Desarrollo en su conjunto, pero en particular sobre el tema de la paz. Y también nos acompaña el día de hoy, diríamos, en la casa, una persona que ha ayudado a producir siempre este café, esta tertulia, Víctor Gaviria. Él es politólogo de la Universidad Nacional, tiene un posgrado en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Javeriana, trabaja también en el Congreso de la República y hace parte de la Corporación Paz, la Corporación Corpaz, que trabaja todos estos temas de planeación y de instrumentos de política pública. Vamos a trabajar rápidamente sobre como tres bloques para la conversación, de unos 10 minutos cada uno de ellos. El primero es una opinión general sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Mucho se ha hecho sobre este plan. Por supuesto, el gobierno, digamos, esto se llama un pacto por Colombia, pacto por la equidad. Parte del presupuesto en buena medida de que la equidad es una suma entre 2 factores denominados emprendimiento y legalidad. Parte también de un presupuesto, y es que la clase media en Colombia ha venido creciendo. Parte también de un presupuesto en términos de una serie de políticas públicas, y esto ya es opinión netamente personal, digamos, la satisfacción de los derechos en Colombia se logra a través de generar mercado en torno a la salud, a la educación en general, una visión de la minería bastante agresiva, pero bueno, eso ya lo podrán corroborar o controvertir nuestros panelistas. Entonces queremos escuchar, digamos, una primera opinión para quienes se conectan en este momento pues, a la discusión es Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Son alrededor de 24 pactos
En este momento la discusión está comenzando en el Congreso de la República y consideramos que es muy importante que salga de allí. Les pedimos compartir esto por las redes sociales, en Facebook David Flores MP, lo mismo en Twitter y en Instagram. Bien, entonces sin más preámbulos, Juanita, cuéntanos en general cómo ves tú de entrada este plan de desarrollo. Vale, bueno, primero unos breves comentarios para este primer bloque. Yo en primer lugar diría que no veo una narrativa clara de gobierno de cuál es su visión de los próximos 4 años. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con distintas visiones, pero los planes de desarrollo del gobierno Uribe tenían clara una visión de la seguridad democrática. Insisto, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. El plan de desarrollo, sobre todo del gobierno Dos Santos, tenía clara una visión de búsqueda de la paz. Yo veo en este plan de desarrollo una ausencia del propio Congreso de la República con sectores del Centro Democrático, y ellos mismos ven ausentes del plan lo que ellos entienden como las banderas que los llevaron a la presidencia. Y yo creo que de alguna manera hay un poco lectura externa, no sabemos, pero hay un poco, primero, de puja de sectores. Se vio en los temas de paz. Uno es el documento de noviembre y uno muy distinto, el de febrero, sobre todo desde el punto de vista narrativo. El documento de noviembre, yo creo, intuyo más elaborado por tecnócratas del Departamento Nacional de Planeación, estaba muy en lógica de conectar territorios, versus que en esta versión de febrero hay claramente una narrativa más ideológica de paz como lucha contra la impunidad. Lo propio pasa con esta visión como de depurar el plan de cualquier referencia a posconflicto o a conflicto armado y hablar de violencia, hablar de estabilización, de consolidación, para hacer más un ejercicio narrativo que de cambio de visión real entre uno y otro sector. Estamos viendo una puja parecida ahorita con el tema del capítulo LGBTI. Entonces hay unos sectores cristianos en la puja interna dentro del gobierno que están persuadiéndolo de sacar el capítulo del LGBTI, y claramente pues no, digamos, por lo menos no refleja la coalición con la que ganaron el gobierno. Entonces yo veo como un plan de desarrollo poco claro en cuál es la visión del gobierno, o sea, qué es lo que va a hacer el gobierno Duque. Insisto, puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo en los próximos 4 años, lo veo poco claro en ese plan nacional de desarrollo. Veo que ahí está todavía muy viva esa puja interna entre distintos sectores, entre el sector del Centro Democrático y algunos sectores que están, digamos, rodeando al presidente, y que se ve ahí como un tire y afloje. Yo creo que es un plan de desarrollo en muchos sentidos y paradójicamente a lo que el Centro Democrático representaba de continuismo. Hay muchos temas, por ejemplo, de políticas de lucha contra la pobreza, por ejemplo, de la visión misma de la minería, que tienen visión de continuismo frente al gobierno Santos. Pues yo esperaría que con el nivel de oposición que fueron al gobierno Santos plantearían una visión, digamos, radicalmente distinta, y no veo esa visión radicalmente distinta de lo que venía del gobierno Santos. Entonces, incluso como nos pasa en varios temas, pues es un gobierno, en mi opinión, soso, con poca capacidad técnica, que hace que incluso a veces hacerles oposición sea difícil, porque uno no sabe muy bien si va por un lado o va por otro, salvo cuando ya definitivamente se desmadran, como por ejemplo, en mi opinión, en temas de paz, en donde pues ya entraremos en más detalle en el otro bloque, pero pues claramente las metas no se compadecen con el plan marco de implementación. Entonces, quizás como una primera introducción, yo no veo un modelo claro ni para apoyarlo ni para controvertirlo en un plan de desarrollo que me parece absolutamente soso y sin visión de 4 años. Bien, Juan Pablo, Juanita plantea claramente que no hay una narrativa concreta, digamos, de todas maneras hay 2 versiones, esto es importante decirlo. Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo tiene, diríamoslo así, por llamarlo de alguna forma, tres componentes: el documento de las bases del plan, un segundo componente que es evidentemente el presupuesto plurianual de inversiones, y ya todo eso se concreta en un articulado, ¿cierto? Como bien lo decía Juanita, hay 2 versiones,
una segunda con una narrativa más ideologizada, pero de todas maneras incoherente en muchos de los elementos y evidentemente negando toda la posibilidad de la narrativa del conflicto armado y por supuesto en buena medida la implementación del acuerdo de paz. Pero sobre otros temas y bueno, también sobre esta opinión, Juan Pablo, ustedes que han tenido la oportunidad también de hacer una revisión como ponentes del plan, ¿qué opinión tienen en general frente al plan? Sí, bueno, dentro de la oficina del congresista Jairo Cala hemos partido de hacer una serie de reflexiones en distintos niveles. Dentro de los aspectos generales compartimos la lectura que tiene la representante Gobertus en términos de esa ausencia de narrativa, pero nosotros vamos un poco más allá al poner en tela de juicio la noción de desarrollo mismo que maneja este gobierno y que han manejado los distintos gobiernos quizás desde la Constitución del 91, y es equiparar de una manera inmediata lo que es el desarrollo al crecimiento económico. Nosotros consideramos que eso no puede configurarse de esa forma. El desarrollo para nosotros es mucho más integral y tiene que buscarse de otras maneras, y eso lo precisaremos en la lectura que nosotros tenemos sobre los PEDET y sobre las zonas de intervención integral que proponen el gobierno. Lo segundo que nosotros controvertimos es esa idea de pacto. La idea de pacto o el pacto, cuando uno va a un diccionario, sencillamente comprende que eso es una manifestación de voluntades entre distintas partes que acuerdan un determinado proceso. Y aquí realmente lo que sucedió durante todos estos meses de trabajo que agenció el gobierno nacional fue una socialización en las distintas comunidades, es decir, no se llegaron a pactos. María del Rosario Guerra, en la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, aseveraba que aproximadamente 7.000 personas participaron en esta serie de reuniones, y frente a eso nosotros pues presentamos pues serias preocupaciones, porque realmente una participación tan mínima en comparación, por ejemplo, con lo que fueron la construcción de los PEDET, que aproximadamente fueron 160.000 personas las que participaron de la construcción de los 16 PEDET, pues pone muy en tela de juicio el carácter de pacto como tal que se quiere materializar. Pero además de eso, en los aspectos generales, nosotros observamos dos aspectos para cerrar. El primero corresponde a que tiene que existir una unidad de materia entre lo que ya señalaba David, las bases generales, el plan de inversión y el articulado. Un plan nacional de desarrollo no puede representar llenar los vacíos o subsanar las dificultades que tienen las distintas leyes. Y uno es eso lo que encuentra en el articulado. Quieren subsanar los vacíos con la ley de TIC, quieren subsanar los vacíos que tiene el Código Minero. Hay artículos que tienen nombre propio. El artículo 86 se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo, así de claro. Ese artículo establece una salvaguarda para los dineros que maneja el Banco de la República, y lo que quiere ese artículo precisamente ante un proceso de la justicia norteamericana es salvarle los recursos a Luis Carlos Sarmiento Angulo para que no se los puedan embargar. Es decir, aquí se quieren hacer una serie de ajustes a vacíos o llenar unas dinámicas que están en las leyes preexistentes. Y finalmente es algo que nosotros desde la oficina de Jairo Cala hemos enfatizado en los distintos espacios. Colombia tiene una adicción al petróleo, y esa adicción al petróleo nos va a llevar a una dinámica económica muy difícil en los próximos años y nos va a impedir tener un desarrollo y un crecimiento económico. Desde la lectura de las FARC, nosotros hemos planteado la necesidad de que el crecimiento económico y el desarrollo avance en lo que quedó consignado en el acuerdo final como el desarrollo rural integral, es decir, que se entienda que las fuerzas productivas de este país radican en el campo colombiano y a él se tienen que llevar las dinámicas y la inversión necesaria para que esto avance. En últimas, compartimos la lectura que tiene la representante Gobertus. Este es un plan pues, que evidencia la continuidad. Si uno hace una lectura transversal de los planes de desarrollo desde César Gaviria hasta el actual,
hay la continuidad y lo que subyace ahí es el neoliberalismo. Lo que nos preocupa aún más sobre este escenario es que este Plan Nacional de Desarrollo conduce a un Estado mucho más restringido, que comienza a dejar muchas de las dinámicas de atención social a los privados y en últimas a lo que nosotros hemos denominado como la gestión autónoma de la pobreza de parte de esas clases subalternas o de los sectores más empobrecidos de este país. Juan Pablo mencionaba algo que, digamos, yo soy abogado y cuando uno estudia Derecho le dicen la ley es impersonal, abstracta y general, digamos, es un principio sobre el cual, digamos, un principio liberal del constitucionalismo clásico. Pero cuando uno analiza el plan de desarrollo hay artículos, digamos, que a uno le parece que tiene una destinación específica. Juan Pablo hablaba de uno de ellos. Hemos escuchado en medios de comunicación, leyendo el propio articulado, las bases del plan, y es que este plan de desarrollo es también un ataque muy fuerte a lo poco que queda de la descentralización del país, ¿cierto? Le quita competencia a los municipios, le quita competencia a muchas entidades y las concentra en el Ministerio de Hacienda. También hay artículos muy importantes que en la práctica son una reforma minera, es decir, es una colcha de retazos que en últimas es, así no haya un discurso netamente coherente entre todos los pactos, si hay un proyecto económico y político detrás de él. ¿Cómo ve Víctor estos temas? ¿Qué opinión general tiene del plan? No, pues el tema es que no es un plan de desarrollo. O sea, lo que tenemos enfrente es un plan de negocios. Eso es lo que estamos hablando como plan de desarrollo. Y si usted ve el articulado, Juan Pablo nos nombraba uno, y de ahí en adelante planteamos, por ejemplo, el tema de la descentralización. Vamos a mejorar la eficiencia de los OCAT. Como espacio, ustedes saben, los OCAT es desde donde se administran para los territorios el tema de las regalías. Vamos a recortar las competencias de los OCAT para decidir y que las decisiones las tomen los que saben, que son los que están en los ministerios y en el departamento administrativo. Uno ve, bueno, que tome la decisión el que lo sabe, ¿sí? Pero finalmente, si se dan cuenta, le estamos quitando competencias de la administración de los recursos y de la decisión de los recursos, porque quita puntualmente los artículos que lo plantean, para entregárselos a los ministerios. Y particularmente a los ministerios o al ministerio, porque el plan de negocios tiene dos partes: hacer trizas la paz, ¿sí? Que a veces se por ahí nombra la paz y nombra las instituciones de la paz. No, el plan va a ser triza la paz, y ahorita, como lo plantea Bonita, hablaremos más profundamente de ese tema. Y por el otro lado, adelantar una serie de negocios, particularmente en cabeza del ministro de Hacienda, ¿sí? Lo que hace el plan es entregar una serie de competencias de las entidades territoriales al Ministerio de Hacienda, pero no solamente eso. Al mismo de los bonos del agua. El mismo los bonos del agua, ¿sí? No solamente eso, sino, por ejemplo, detalles como el tema de la gestión de riesgos. Entonces, ya no se va a hacer gestión de riesgos, ya no se va a prevenir. O sea, un país que ha vivido emergencias como la de Mocoa, para no olvidarnos, y emergencias como todas las que están pasando en este momento en el país. O sea, tenemos a la Sierra Nevada de Santa Marta en plenos incendios y el Chocó inundado, ¿sí? Y los llanos orientales en tremenda sequía. Y nuestra unidad de gestión de riesgo en la frontera ya cuidando ayudas humanitarias para un amigo imaginario, ¿sí? Lo que está planteando el plan es quitar esos recursos o quitar la concepción de gestión de riesgos y pasarla, no, ¿para qué gestión de riesgo y para qué infraestructura? Lo que necesitamos es comprar pólizas. Entonces, las entidades territoriales tienen que garantizar ¿cómo es el nombre? El bienestar fiscal, el riesgo, reducir el riesgo fiscal. El problema no es la gente, el problema es el riesgo fiscal. Entonces, ahora todo el tema de los fondos en términos de contingencias pueden pasar a jugar en un ejercicio de prevención, pero comprando pólizas. ¿Para qué usted mejora su carro? Compremos más bien una póliza de vida, ¿sí? Si se muere, pues no importa, si se muere, pues ya su familia va a quedar ahí con una platica. Esa es la lógica del plan, ¿sí? Generar una serie de negocios, y así usted va a ir enumerando cada uno de los puntos. No solamente le recortar los OCAP, sino una cosa que, bueno, un poco el tema de la agencia Vigilio Barco. El Estado tiene una inmobiliaria, ¿sí? Que la inmobiliaria, bueno, Vigilio Barco, en fin. Acá Peñalosa ha sacado, me metí en Bogotá, pero termino con esto rápidamente, el tema del bronce.
¿sí? Y entonces ahora el tema de la economía naranja. Entonces, por un lado plantea así, hay que incentivar la economía naranja, pero por otro lado dice, la agencia Virgilio Barco ya no necesita administrar recursos públicos, sino solamente va a hacer las gestiones inmobiliarias. Entonces esas gestiones inmobiliarias pasa, por ejemplo, y nos vamos al Bronx, y es, vamos a enajenar los bienes culturales, porque para algo bueno debe servir, en vez de para que la gente lo conozca su cultura y de lo que viene, los entregamos al negocio privado y empezamos a construir ahí unas obras bien bonitas para hacer todo este tema de los desfiles de moda y todas las actividades que ya empezamos a hacer en el Bronx en los bienes públicos. Lo vamos a tener, es uno de los grandes proyectos que plantea el plan ahí en el Bronx con el tema de el batallón que queda al lado del voto nacional. Vamos a sacar el batallón de reclutamiento, ¿sí? De ahí sacamos a los militares y eso lo usamos ahí para todo el megaproyecto de economía naranja, el plan parcial sobre ese territorio. Entonces, para enumerar, ¿sí? Son una serie de elementos que trae el plan de negocios, que es lo que estamos defendiendo Iván Duque en este momento. Plan de negocios y hacer trizas la paz. Ese es el objetivo del plan de desarrollo. Bien, creo que Víctor ha sido categórico. Plan de negocios, hacer trizas la paz, centralización en el Ministerio de Hacienda, generar un negocio en torno al riesgo y la muerte de muchos colombianos en los desastres, digamos comillas, desastres naturales. Y esto nos lleva, y ya un poco en las tres intervenciones se venía planteando, y es la controversia sobre el Plan Nacional de Desarrollo, la paz y el acuerdo de paz. Digamos, pongámoslo en esos términos. Plan Nacional de Desarrollo, la paz y el acuerdo de paz. Entonces, ha salido en diferentes medios de comunicación y en los ámbitos del Congreso, y esperamos con espacios como esta tertulia pues salga y trascienda a otros escenarios, la discusión de si está el acuerdo de paz y la construcción de la paz en el Plan Nacional de Desarrollo. Por un lado hemos tenido el DNP, por supuesto a la ministra del Interior, a los ponentes de la coalición de gobierno, diciendo claramente que el Plan Nacional de Desarrollo sí tiene la paz. De hecho habla claramente de un pacto, que es el pacto número 11, que habla, digamos, pacto por la construcción de paz, y plantea tres líneas. Colombia atiende a sus víctimas, acciones efectivas para la estabilización, que aquí hay un cambio, digamos, en la forma en la que se refiere, digamos, el gobierno de Iván Duque en relación a la atención de la paz. Tercero, mayor coordinación y eficiencia para la estabilización. Y cuarto, instrumentos que ayudan en la gestión para la estabilización. Y habla de que hay una importante cantidad de recursos para la construcción de la paz en el Plan Nacional de Desarrollo. La representante Juanita Gobertus ha emprendido, digamos, una discusión pública haciendo unas críticas, digamos, a la concepción, al presupuesto y a la no relación con el acuerdo de paz. Lo mismo ha hecho la bancada del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la bancada del Partido FARC, y digamos, lo propio ha hecho también ya desde el punto de vista académico la Corporación Corpaz. Un poco para cambiar el orden, empecemos por Víctor, vamos con Juanita, finalizamos con Juan Pablo y cambiamos ahorita también el orden en el último bloque. Entonces, Víctor, ¿está la paz o no está la paz y está la implementación? ¿Y por qué, digamos, por qué debe estar la paz y por qué debe estar el acuerdo de paz en el Plan Nacional de Desarrollo? Sobre todo porque para muchos colombianos la paz es una cosa lejana, que tiene que ver solo con las FARC, que tiene que solo ver con la idea de que hayan unos señores o unas señoras en el Congreso de la República. ¿Por qué debería estar la paz en el Plan Nacional de Desarrollo y cómo han visto ustedes eso? Bueno, pues primero, ¿por qué debería estar la paz? Bueno, primero es que perdimos un debate, ¿sí? Y eso no solamente fue el tema del plebiscito, sino le ganamos al uribismo el tema de que es que la paz es un acuerdo de paz con FARC, y entonces hay unos compromisos que cumplir en el marco de ese acuerdo de paz, ¿sí? Entonces todos los que defienden la paz están defendiendo
la negociación con las FARC o el resultado de la negociación con las FARC, ¿sí? Y es una ecuación así muy básica. Entonces, si yo defiendo la paz, soy guerrillero o amigo de los guerrilleros, punto. Y ese es el debate que se perdió. El problema es que lo que se discute o lo que se discutía en el acuerdo de paz es acabar las condiciones que generan la guerra, ¿sí? Unas condiciones concretas, sociales, económicas, políticas. Y por eso es tan amplio, porque acabar una guerra de más de 50 años no es tan fácil, y por eso es un documento grande y tiene 6 partes. Ese es el acuerdo de paz. Y el problema es que todavía a estas alturas no hemos logrado llegar a enseñarle a la comunidad que el tema no es lo que ganó las FARC en el Senado o en el Congreso de la República, ¿sí? O el resto de cosas, sino lo que significa la importancia de solucionar las condiciones que generaron la guerra, ¿sí? ¿Por qué debe estar en el acuerdo? ¿Por qué debe estar en el plan de desarrollo? Porque hay un mandato constitucional. ¿Sí? Hay un mandato constitucional que dice que tiene que haber un plan de inversiones concreto para el tema, para el cumplimiento del acuerdo de paz, ¿sí? De hecho, hay un documento que se llama el Plan Marco de Implementación que define para cada uno de esos puntos qué es lo que se debe hacer de aquí a 15 años, 20 años, en fin, 12 años, pero lo que se nos lleve solucionando mínimamente las condiciones del conflicto. Hay un mandato constitucional en función de eso y también hay un COMPES que lo desarrolla. O sea, si no está la paz en el plan de desarrollo, el gobierno estaría haciendo en el plan de desarrollo un ejercicio pues, ilegal, finalmente inconstitucional. En términos, digamos, muy generales, porque debe estar la paz. Hay un tema concreto en términos de la paz y el plan de desarrollo, y es, mi tesis concreta es que el plan busca continuar con los ataques que ha tenido el uribismo en cabeza de Iván Duque y el Centro Democrático frente al acuerdo de paz. Viene desde el año pasado, viene con los ataques a la JEP, los proyectos de ley que buscaban que, por ejemplo, salieran los terceros culpables de la JEP, luego meter un grupo de jueces militares a la Jurisdicción Especial de Paz. Pero te interrumpo en el siguiente sentido. El gobierno dice, la paz sí está. Sí, claro, hay un capítulo. Hay un capítulo, sí. ¿Sí? Pero empezando con la frase inicial del capítulo, ¿sí? Y es donde se plantea, sí, la paz, pero la paz depende de los tres primeros elementos del plan de desarrollo, ¿sí? Entonces, que además uno lee ese documento y es como si pensaran que la gente es tonta. O sea, está llena de una serie de frases como de autosuperación. Entonces, si hay seguridad más justicia, entonces hay paz. Y en esos términos, sí, hay una serie de fórmulas como pensando que la complejidad del colombiano, los colombianos y del conflicto colombiano es tan limitado. Y dice, primero hay que hacer el plan de consolidación, ¿cierto? Luego hay que llevar justicia y en esa medida ya va a haber paz. Y hay muchos títulos con paz, si ustedes pongan en Google y hay un capítulo y en todas partes lo nombran. Hay paz en el plan de desarrollo. Lo que sucede es que se plantea la paz, y eso se daba desde el debate de la Ley de Orden Público de finales del año pasado, donde la paz es el sustento de la política de estabilización, de la política de consolidación, de estabilización, me confundo. La política de estabilización es la política de guerra, ¿sí? Y es la misma política de Uribe, luego de seguridad democrática, que era la política de consolidación, ¿sí? Es su política de seguridad, y es priorizar unos territorios y en esos territorios hacer unos planes, se llama la Ley de Orden Público, planes para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, ¿sí? Entonces, plantean en el articulado una hoja de ruta y dicen, mire, ahí están todas las instancias de la paz, y esa hoja de ruta va a organizar los PDs, los planes que se desprenden de los PNIs, pero también las zonas estratégicas de intervención, ¿sí? Y eso va a administrar un Consejo de Paz, y si hay una zona estratégica de intervención, que es parte de la política de estabilización, que es la misma de Uribe en el 2004-2005, ¿sí? O sea, es el mismo ejercicio, es el mismo plan de consolidación, es la misma política contrainsurgente de los 70, 60. O sea, este gobierno además de todo es poco creativo, ¿sí? Es la misma estructura. Entonces, sí va a haber una hoja de ruta, sí vamos a aplicar el PDF, pero tiene que estar coordinado de la mano de las zonas estratégicas de intervención, bajo tal vez una autoridad militar, bajo tal vez ¿cómo se llama el ministro de paz?
un gabinete de paz, ¿sí? Vamos a sacar la comunidad y con esa lógica contrainsurgente, allá donde la legalidad no ha llegado, voy a traer unas cátedras cívicas y voy a traer unos militares que sí traigan el Estado, o sea, voy a imponer. Básicamente es esa misma lógica contrainsurgente de un ejército de intervención que va a consolidar y ahí sí le va a traer la legalidad y la seguridad y la justicia a un territorio, pensando en un colombiano y una colombiana menor de edad a la cual no es capaz de construir un Estado acorde a la territorialidad, sino hay que llevarle el Estado a través de las fuerzas de ocupación, que finalmente es el papel que cumplen estos planes de consolidación la fuerza pública. Bien. Juanita, tú nos decías... Juan. Tú nos decías ahora, te metías un poco en la narrativa que hay en el Plan Nacional de Desarrollo sobre la paz. Uno leyendo el Pacto por la Paz ve evidentemente una intención de negar el acuerdo de paz. Muy pocas veces se hace alusión expresa al acuerdo de paz, a las instituciones que crean el acuerdo de paz. Hay, digamos, una noción de que no hay víctimas de Estado, por ejemplo, sino, además, exactamente, una idea de ya no son víctimas que deben ser reparadas, sino que son población vulnerable que debe salir de esa condición de vulnerabilidad. ¿Cómo ves esa narrativa que está en el pacto, en el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en este Pacto por la Construcción de Paz, y lo que dice el Acuerdo de Paz? Vale, bueno, en primer lugar, efectivamente, como dices, el plan de desarrollo tiene un capítulo que es el Pacto por la Construcción de Paz. Yo creo que eso es bueno y es importante que esté ahí. De hecho, como seguramente muchos de ustedes sabrán, a enero de este año, o sea, en el borrador entre el de noviembre y el de febrero, se había caído el capítulo de paz. Es decir, en esa puja interna que describo, en un momento dado había un sector que había crecido suficiente como para sacar completamente el capítulo de paz, capítulo que, como bien hemos descrito varios, pues es un capítulo que trae una narrativa distinta, que es una narrativa que no hace mucha referencia al acuerdo de paz, que habla un lenguaje de paz como lucha contra la impunidad y no un lenguaje de, digamos, superación de la brecha entre el campo y la ciudad, etcétera, entre otras narrativas. Pero el hecho de que exista, que hable de los PDEP, incluso se mencione, así sea someramente el acuerdo de paz, es un paso y es importante, sobre todo de cara a un escenario en donde este gobierno y sobre todo sectores de pues efectivamente quieren hacer prisas la paz. De hecho, muchos de quienes tenemos esta discusión constantemente nos encontramos con sectores del Centro Democrático que nos dicen, pues es que de malas, nosotros ganamos y es nuestra visión del plan de desarrollo. Entonces, insisto, no porque quiera conformarme con que exista el pacto de paz en lo más mínimo, pero creo que tenemos que hacer una reflexión en ese sentido, porque esa puja está ahí y porque que haya siquiera un capítulo de paz demuestra que hubo un sector un poquito, ligeramente más progresista, que tuvo al menos el triunfo mínimo de que existiera el capítulo de paz. Dicho eso, a mí el problema no me parece la narrativa, que sí, es negacionista del conflicto armado, etcétera, pero creo que ahí nos podemos quedar debatiendo mucho y no transformando realidad. A mí lo que me preocupa realmente más allá de esa narrativa es la ausencia de recursos concretos y de metas que realmente nos permitan evaluar si hay un avance o no en el cumplimiento del acuerdo de paz. En particular, ya varios lo describían, pues es de público conocimiento el artículo 4 que contempla el plan plurianual de inversiones del 4 años, excluye de los pactos el Pacto por la Paz, el Pacto por la Equidad de la Mujer y el Pacto ERMI. Es decir, la respuesta del gobierno es que esos son transversales y por eso no están reflejados en los contenidos concretos del artículo 4. La otra respuesta del gobierno es que las bases del plan igual son parte del articulado, entonces entendamos que ahí está. Yo creo que el gobierno ya entendió, al menos así lo dio a entender la directora del DNP, que hay un riesgo de constitucionalidad serio en el artículo 4 si no incorporan una sección específica de paz, y ellos han anunciado que lo van a hacer y nosotros pues insistiremos desde el Congreso que así sea. En las bases del plan hay 37.1 billones destinados a la construcción de paz, eso representa el 29% de los recursos
que según el plan marco de implementación deberían destinarse durante los próximos 15 años. Digamos, no es menor, si uno lo prorrateara debería de más o menos el 22% en los 15 años, entonces, digamos, en estos 4 años, perdón, de los 15 años, entonces que sea el 29% no es menor. El problema es que la Constitución habla de recursos adicionales. Eso en teoría sería un saludo a la bandera. Si nos hubieran puesto los 37.1 billones en el artículo 4 originalmente, no tendríamos cómo contrastar si eran unos recursos adicionales. Pero como no los ponen en el artículo 4, sino que los ponen por fuera, y luego del techo de inversión de los 1.096 billones nos dicen no, válgame como paz tanto de legalidad, válgame como paz tanto de equidad, válgame como paz tanto de emprendimiento, pues casi que el gobierno configura la prueba reina misma de que no eran recursos adicionales. Entonces, digamos, un poco en lo que estamos trabajando es cómo incorporar una serie de artículos que permitan que dentro de ese techo de inversión de los 1.096 billones, porque eso no va a cambiar, es un techo de inversión, pues cómo refocalizamos recursos para que efectivamente no nos los legalicen como de paz y luego los hagan pasar como de paz y se destinen a cualquier otra cosa, sino que realmente estén marcados como de paz, que sí se focalicen en esos 170 municipios más afectados por el conflicto armado. Eso implica hacer modificaciones como por ejemplo un rótulo de paz en la ley de presupuesto anualmente. Hemos estado teniendo conversaciones para lograr que así sea. Implica por ejemplo garantizar, que es algo que hay que defender, el plan logra establecer una priorización de los recursos de LOCAT Paz en las zonas PD. Hoy eso está en discusión en la RAPE. Hay muchos sectores, y en particular en departamentos que no tienen municipios priorizados en los PD, que quieren volver a abrir el LOCAT Paz para que cualquier departamento pueda aplicar los recursos de LOCAT Paz y no focalizarlos en los municipios PD, que es un mini avance que logra el articulado. Yo creo que hay que darnos esa defensa de que efectivamente los recursos de LOCAT Paz se consoliden en las zonas PD. Lo propio, por ejemplo, con obras por impuesto de la SOMAC. Históricamente, pues las SOMAC son más grandes que los PD. Yo personalmente creo que eso fue un error de diseño porque hace que las empresas puedan hacer obras en cualquier parte, digamos, que les sirvan para sus propios proyectos, que no estén correlacionados con el esfuerzo de transformar esos 170 municipios. Entonces, si lográramos focalizar o al menos priorizar la inversión de obras por impuestos en los 170 municipios, ayudaríamos a que haya recursos adicionales o por lo menos focalizados en los municipios PD. Hay una idea similar frente al sistema general de participaciones, y es que en las transferencias que hace la Nación a los municipios hay una manera de evaluar que los municipios sean municipios PD para que haya, digamos, la posibilidad de que haya mayores transferencias por ser municipio PD. Son mecanismos que estamos buscando de propuestas para lograr que, superados si lo logramos, que efectivamente haya la reforma del artículo 4, pues no solamente se incluyan los 37 billones en general, sino que logremos efectivamente que esos recursos que no serán adicionales, porque ya no fueron adicionales y no tenemos cómo subir el techo por encima de los 1.096 billones, pues al menos si haya una mayor focalización para que sí haya una transformación, digamos, directa de inversión fuerte en esos 170 municipios. Hasta ahí más o menos el tema de inversiones que me preocupa. Luego está todo el tema de las metas. Uno podría hacer un ejercicio amplio y exigir que el plan marco de implementación quede plasmado en el acuerdo de paz, en el Plan Nacional de Desarrollo. Podemos empujarlo y discursivamente seguramente será interesante, pero yo no veo a este gobierno incluyendo el plan marco de implementación completo en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que creo es que el ejercicio estratégico es poder identificar cuáles son las metas más importantes para que si haya avances en la implementación del acuerdo, que logremos traer e incorporar dentro del plan. Y hay varias que me preocupan, menciono solo algunas de ellas. La primera, el tema de víctimas, con un universo de más de 8 millones de víctimas registradas, pues lograr repararlas en este momento nos tardaría más de 100 años, vamos en el 12% solo en indemnización, ni siquiera en reparación integral. Y el gobierno, aunque es cierto como plantean que en las bases se habla de focalizar los esfuerzos en las víctimas, digamos, más vulnerables, a mí les confieso eso no me parece mal, no está diciendo que las víctimas solo sean víctimas, las víctimas más pobres, está diciendo que dentro del universo de víctimas uno debería concentrarse en las más vulnerables, al menos iniciar por ellas. Eso no me parece mal, pero eso luego no se traduce en las metas. En las metas proponen desacelerar, que ya venía siendo lento, pero desacelerar aún más el ritmo al cual
se indemnizan a las víctimas. Si uno compara cuatrenio con cuatrenio, estarían proponiendo indemnizar 282.000 víctimas menos. El escenario es aún más grave frente a la restitución de tierras, en donde no hay meta ni siquiera del avance en la gestión administrativa. El gobierno responde, no, es que es judicial, entonces no le puedo poner metas a las jueces. Al menos póngase una meta de cuál es su avance en la fase administrativa de la restitución de tierras. Hay 120.000 solicitudes, de esas el gobierno anterior dejó resueltas más o menos 67.000. Nosotros decimos al menos evacúe hasta el 100% de las solicitudes en la fase administrativa, sin contar pues las zonas que no están microfocalizadas por razones de seguridad y que todavía falta dar ese paso. El tema de reincorporación a mí me parece gravísimo. El plan habla de una meta de 2.500 personas que culminarían su programa de reintegración, es decir, el programa anterior de desmovilización individual, no así el programa de reincorporación de los 13.000 excombatientes de las FARC, que ahí habla del 80% de atendidos, pero es como una lógica de, digamos, de atención de si le estoy prestando un servicio, no cuál es el estado de avance en la ruta de reincorporación, que yo creo que demuestra la falencia de la discusión al interior del gobierno y en la mesa en el Consejo Nacional de Reincorporación sobre una ruta de reincorporación que tenga realmente unas fases, unos componentes, atención psicosocial, educativos, de educación para el trabajo y digamos de consolidación de una capacidad socioeconómica que le permita a las personas hacer definitivamente tránsito a la legalidad y reincorporación a la vida civil. Ahí me preocupa mucho. Me preocupa la meta del tema de erradicación y sustitución de cultivos. El gobierno está planteando erradicar de manera forzada 280.000 hectáreas, es decir, 110.000 hectáreas más de las existentes. Cuando le hice la pregunta a la directora del DNP, efectivamente en comisión primera dijo sí, claro, estamos reconociendo que va a haber resiembra. Ustedes seguramente sabrán, más o menos hay una resiembra en la erradicación forzada entre el 35% cuando es manual y hasta el 63% de resiembra cuando es por aspersión aérea. Cuando el informe de DOC que acaba de salir demuestra que en la erradicación concertada la resiembra es de aproximadamente el 0.6%. Es incluso más grave que la meta de sustitución efectiva, es decir, que luego de erradicar haya realmente un proceso de sustitución efectiva. Plantean una meta de 64.400 familias con sustitución efectiva, cuando hoy hay registradas 99.000 de los acuerdos voluntarios y 130.000 reconoce el gobierno, incluyendo los acuerdos colectivos. O sea, más del 40% de las familias se quedarían sin sustitución efectiva. Ahí también el gobierno al parecer ha dicho que teoría fue un error y que estarían dispuestos a hacer el cambio a las 130.000 familias, sin ninguna meta en este momento en el plan, ni de erradicación concertada, ni de oferta adicional de sustitución para los nuevos procesos de erradicación bien concertada, bien forzosa. Hasta ahí algunas, seguiría adelante con varias de las metas, pero no quiero extenderme en el tiempo, simplemente señalar pues que sí creo que a pesar de que podemos tener discusiones grandes sobre la narrativa, donde yo también encuentro falencias, creo que el objetivo es lograr traer algunas de las metas del plan marco de implementación más importantes para avanzar en la implementación del acuerdo, que nos permitan exigirle a este gobierno el cumplimiento al menos parcial de esos, el largo plazo de los 15 años, al menos parcial en estos 4 años, por supuesto buscando elementos adicionales para lograr, digamos, focalizar recursos. Perdón, y señalaría un último punto dado que fue objeto de discusión antes, y es que yo sí creo que, contrario a lo que se decía antes, a mí me preocupa es que este Plan Nacional de Desarrollo, contrario a lo que logramos avanzar en la Ley de Orden Público, el gobierno ya creó estas 6. A mí no me gustan estas 6, me parece que además son la repetición de los PDEs. Si uno las lee, está diciendo lo mismo de los PDEs, solamente que liderado desde un punto de vista de seguridad nacional. Pero en la Ley de Orden Público ya habíamos dado un avance y habíamos dicho, si las va a crear, tiene que estar articuladas con el PDEs y no las puede hacer en lógica de seguridad nacional, las tiene que coordinar desde una lógica civil, de un gabinete de paz, y no puede desconocer los procesos participativos previos. El problema es que aquí otra vez se salta lo que habíamos avanzado en la Ley de Orden Público. Y yo al revés lo que creo es que la hoja de ruta, que ya la creaban también desde la Ley de Orden Público, tiene que quedar como quedó en la Ley de Orden Público la articulación con la 6. Porque si no lo que va a pasar es que por su lado se van a ir las 6 desconociendo los procesos de los PDEs. El problema que hay en este momento en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo es que no están incluyendo las 6 dentro de la hoja de ruta.
están dejando tan tranquilos que se haga la hoja de ruta con los PEDES sin que haya ninguna coordinación con la SEI, que creo que, de nuevo, siendo realistas, ya el gobierno las va a crear, ya están en la ley de orden público, lo que tenemos es que lograr articularlos bajo un liderazgo civil, articulados con el PEDES y no desconociendo el proceso participativo previo. Bien. Bueno, Juanita nos plantea, digamos, el problema no es que esté el pacto como tal, ni siquiera el problema central en la narrativa, sino que fundamentalmente el problema está en que no se establecen unas metas y unos presupuestos claros para cumplir esas metas. Nos habla del tema de víctimas, nos habla del tema de la restitución, o más bien de la política de erradicación forzada del gobierno, las ausencias que hay claramente en la reincorporación y la ausencia que hay de la articulación de los PED con las zonas estratégicas que crea el gobierno en el plan, en la ley de orden público, y que de alguna forma se refuerzan vía Plan Nacional de Desarrollo. Víctor nos mencionaba ahora, y también lo mencionó Juanita, que el acuerdo de paz ha sido incorporado a la Constitución Política Colombiana a partir del acto legislativo 01 del 2016, ¿cierto, Juan Pablo? Y ese acto legislativo obliga al gobierno nacional a incorporar un capítulo específico de implementación del acuerdo de paz en los planes nacionales de desarrollo y a incorporar un presupuesto específico para cada uno de los 6 puntos del acuerdo, ¿cierto? O sea, la forma efectiva de que el plan nacional, de que la paz o que el acuerdo de paz estuviera incluido, pues es que se vuelva ley, que se vuelva política pública, que se vuelvan recursos y que se vuelvan metas que el gobierno y que el Estado debe cumplir en su conjunto. La pregunta es, Juan Pablo, ¿eso se está cumpliendo? ¿Qué componentes, digamos, debería tener un capítulo específico como está en ese acto legislativo y qué viene trabajando la bancada del partido FARC en ese aspecto? Yo quisiera iniciar con algo que me parece relevante señalarlo dentro de esta discusión, y es que era la pregunta inicial de por qué debería estar un tema de paz dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Me voy a robar una frase de un compañero del equipo de trabajo, que él proviene de Chocó, un departamento pues, que recibió muchísimos golpes en el marco del conflicto armado, y él nos llama la atención sobre que en los últimos 20 años quizás el pacto más importante que ha construido la nación colombiana es el acuerdo de paz. Y en eso yo creo que entonces toca comenzar a aterrizar un poco esa noción de cuando hablamos de paz dentro del acuerdo. Nosotros hablamos que en el Plan Nacional de Desarrollo tiene que estar incorporado el acuerdo de paz. El acuerdo de paz que materializa con unos instrumentos, con unas metas, con unos objetivos sumamente claros para que se cumpla. El plan marco de implementación estableció que se tenía... ¿Qué es el plan marco de implementación? Okay. Seguro, creo que, ¿quién sabe aquí qué es el plan marco de implementación? Bueno, perfecto. Sí, en eso pues falta mucha pedagogía de todas las partes, El plan marco de implementación es un punto que es un subpunto que está dentro del punto 6 del acuerdo final, sobre el cual lo que se planteó con el gobierno colombiano es, posterior a los primeros 6 meses de la firma del acuerdo, se tiene que establecer una hoja de ruta para saber cómo se iba a implementar el acuerdo. Eso durante el proceso fue muy difícil concertarlo, tuvimos muchísimas mesas. ¿Trabajaste ahí en la...? Sí, en ese entonces con el Consejo Nacional de Reincorporación, en el componente FARC, y avanzamos en una serie de dinámicas para que se pudiera materializar el plan marco de implementación. Posteriormente se materializa en lo que es el COMPES 3932, y en ese COMPES 3932, concretamente frente a tu pregunta, David, está unos lineamientos que establecen claramente qué es lo que debería ser un capítulo específico dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Fundamentalmente tienen que existir 6 subsecciones, cada una en relación a cada punto del acuerdo final. Si uno va al Plan Nacional de Desarrollo a ver lo que se denomina como el Pacto de la Construcción de Paz, identifica que eso no se materializa. Están unas metas muy difusas, unos objetivos muy difusos, y que pues si uno
hace un gran esfuerzo, como es el que realiza el gobierno colombiano, pues más o menos puede encontrar cierta identidad entre los objetivos que ellos plantean y los objetivos que están en el plan marco de implementación, pero reitero, un gran esfuerzo, eso no, el plan marco de implementación y el COMPES 3932 lo que plantea es la necesidad de que exista coherencia y consecutividad dentro de los distintos planes nacionales de desarrollo. Y en esto quiero hacer un énfasis frente a lo siguiente en relación a los recursos. En el plan marco de implementación se establecieron unas salvedades por parte del componente FARC. La primera salvedad fue en relación a los recursos que se iban a destinar a la financiación de la implementación del acuerdo final. Y esto es muy importante porque las FARC consideraron que los 129 billones que se tienen que invertir para construir la paz en Colombia se tenían que realizar primero durante los 10 años. El gobierno colombiano lo transforma y plantea que serían durante los 15 años. Eso es distinto. Uno tiene un monto de plata. En la práctica es menos plata. En la práctica es menos plata, y en la práctica también lo que hay que señalar es que lo que se planteó es, de parte de las FARC, es que los 129 billones debían funcionar como un piso, no como un tope, como lo entiende el gobierno colombiano. Y esto es muy importante porque precisamente teniendo en cuenta la adicción que tiene la economía colombiana al petróleo, pues fluctúa constantemente. Y si el precio del petróleo cae, pues va a caer completamente la inversión en materia de paz, y eso es sumamente preocupante. Pero a esto también se añade un aspecto, y es que los ejemplos en el mundo sobre la construcción de paz lo que evidencian es que la inversión la más importante inversión se tiene que realizar en los primeros 4 años, los primeros 5 años, para conseguir unas metas y unos objetivos que precisamente puedan inyectarle a la sociedad ese ánimo para que precisamente se pueda continuar construyendo. Y eso, hay uno de los elementos que también le preocupan importante a la representante Juanita, y es el tema de reincorporación. A nosotros, fundamentalmente, ese tema pues nos tiene con una alerta gigantesca, porque para ponerlo, y con esto no quiero que se me entienda que lo estoy caricaturizando, es lo siguiente: tal como está establecido, los 700.000 millones que van a invertir en la reincorporación de los exguerrilleros de las FARC, eso le saldría al gobierno colombiano como le costó el deprimido de la 94. Es así de triste lo que está sucediendo. Hay estudios como el que realizó en el 2014 la Contraloría General de la República, haciendo un costeo sobre cuánto implicaría el proceso de reincorporación a través de las medidas que venía incorporando en ese entonces la ACR, y estableció que el costo para una posible reincorporación de las FARC asciende entre los 1.6 billones y los 2.4 billones. O sea, casi el doble de lo que está. Exactamente, casi el doble de lo que está establecido. Eso para nosotros es sumamente preocupante porque en lo que se estableció para el presupuesto general de la Nación en el 2019, para lo que corresponde a la ARN, que es la Agencia de Reincorporación y Normalización, la encargada de realizar el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP y sus familias, se estableció que prácticamente en su funcionamiento hay una inversión, o hay un gasto más bien, de 130 billones, y solamente 130.000 millones, y solamente 1.000 millones para la inversión. Nosotros hemos hecho un cálculo muy somero, y es: si se necesitasen en este momento los 8 millones para financiar los proyectos productivos que les garanticen y les otorguen una estabilidad socioeconómica, ese costo implicaría aproximadamente 104.000 millones de pesos. Es decir, si a eso hay un gran déficit, pero si a eso le sumamos que a agosto de este año se van a terminar la renta básica y el pago de salud y pensión que da el gobierno colombiano a los excombatientes, eso lo que nos implica es que no tenemos proyectos productivos, se acabó la renta básica y se encuentran en una inseguridad física y socioeconómica gigantesca los excombatientes, y jurídica además, porque como ustedes lo saben, somos el partido político en Colombia que tiene más presos políticos, más de 200
compañeros y compañeras continúan en las cárceles de Colombia. Entonces, esos son temas que nos preocupan. Y yo cierro con esto, David, porque creo que la representante Juanita ha apuntado unos elementos que son centrales. Ella señala como que sus primeras preocupaciones o sus principales preocupaciones están... ¿Se puede estar haciendo un acuerdo de proposiciones en son la inconstitucionalidad del artículo 4. En eso estamos completamente de acuerdo. Sobre todo en ese aspecto a nosotros nos importa, teniendo conciencia de lo que dice la representante Gobertus en términos de que solicitar unos recursos adicionales nos modificaría el equilibrio financiero del Plan Nacional de Desarrollo, es también buscar la redistribución de esos recursos, de esos 37 billones, porque se tienen que hacer unos esfuerzos distintos, y a eso voy a apuntar finalmente. La meta de reparación a las víctimas, ya lo señalaba la representante Juanita, pero nosotros queremos hacer aquí una salvedad. Dentro del acuerdo final, en el punto de víctimas, se hizo una solicitud muy importante, y es la necesidad de que el registro único de víctimas vuelva a abrirse para que se puedan inscribir una gran cantidad de víctimas que precisamente por el marco del conflicto armado y porque existían dentro de las autoridades grupos paramilitares y autoridades que actuaban en connivencia con los grupos paramilitares, no se pudieron registrar. Es decir, existe un gran subregistro que pues los deja a ellos y a ellas por fuera. La tensión entre las zonas que menciona la representante y los FEDET para nosotros va mucho más en los términos de no solamente la narrativa, sino también en la posibilidad de que se respeten la institucionalidad que se definió para abanderar y para agenciar el proceso de reincorporación. Es decir, como está estructurado el artículo 143, se desconoce el rol que va a jugar o que juega la CECIBI, que es la Comisión de Impulso, Verificación y Seguimiento al Acuerdo Final, el Consejo Nacional de Reincorporación. Y para nosotros es fundamental esos elementos porque ahí participan en los componentes de FARC, es decir, ahí se materializa la responsabilidad de FARC de también agenciar el proceso de la implementación del acuerdo. Bien, Juanita, entiendo que tú ya casi te tienes que ir, ¿cierto? Entonces, un comentario breve, digamos, dentro de este esquema de pactos que plantea el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por la Equidad, Pacto por Colombia, hay una serie de pactos regionales. Dentro del pacto de la región central está Bogotá, ¿cierto? Tú como representante de la Cámara por Bogotá, ¿cómo ves esas implicaciones que puede tener para Bogotá, pues una ciudad que produce el 22% del Producto Interno Bruto del país, que por supuesto no vale la pena recalcar la importancia que tiene para el conjunto de los colombianos y las colombianas? ¿Cómo afecta el PND a Bogotá, Juan? Vale, me disculpo por anticipado porque luego de esta intervención tendré que desafortunadamente salir, no sin antes agradecer este espacio que me parece de la mayor importancia. A mí me preocupa mucho de los temas de Bogotá que, contrario a lo que dice el título, no veo una aproximación regional. Lo que uno encuentra es sobre todo una aproximación de Bogotá, en lo que seguramente a través de la alcaldía se gestionó una visión de recursos para infraestructura. Entonces el grueso de los recursos se los lleva el metro, el Regiotram, una serie de vías, etcétera, pero no hay una aproximación regional a lo que significa la consolidación de Bogotá con los municipios aledaños de Cundinamarca, y mucho menos de las implicaciones más allá de los temas de infraestructura. No hay una discusión sobre cuál sería la estructura de gobernanza regional en la que ya estamos en mora hace muchos años de poder estructurar un mecanismo que articule la toma de decisiones entre los municipios aledaños de Cundinamarca, la gobernación de Cundinamarca y Bogotá. No hay una visión ambiental y de las distintas, funciones ecosistémicas que nos prestamos entre el agua que viene de Cundinamarca pero consume Bogotá, los residuos que produce Bogotá y cómo se distribuyen a los municipios aledaños. No hay una conversación sobre, cuáles son, por ejemplo, las implicaciones en términos de alimentos que fluyen de todos estos municipios hacia Bogotá.
etcétera. Todas, digamos, estas funciones, por ejemplo, de servicios públicos, de cómo podríamos tener mejores engranajes entre los municipios, no están presentes. De ahí que creo que es una pérdida de oportunidad de dar un salto a pensarnos de verdad de manera regional, como lo sostiene el título del pacto, pero que en la práctica es simplemente una lista de mercado, de la infraestructura que necesita Bogotá en teoría, o digamos que en la visión de esta alcaldía necesita Bogotá, y los recursos que pretende apalancar de la nación para la construcción de esa infraestructura. Yo quisiera justamente, y espero que podamos hacerlo a través de la bancada de los 18 por Bogotá, jugárnosla, porque uno de los proyectos que queremos sacar adelante desde la bancada, que es la creación de esta estructura de gobernanza regional, que hay distintos títulos, algunos los llaman Bogotá Región, otros Sabana Centro, permita una reforma constitucional en donde podamos crear una junta en la que tengan asiento tanto el gobernador de Cundinamarca, el alcalde de Bogotá y los alcaldes de los municipios aledaños, que no es la fórmula de un área metropolitana, porque el área metropolitana excluye al gobernador y eso hace que siempre haya habido un bloqueo constante, porque nadie quiere que estas estructuras le hagan perder poder. La idea es que no sea una suma cero, sino que todos tengamos algo que ganar de articularnos de manera regional, y que pueda tener, en términos de ordenamiento territorial, decisiones de superior jerarquía. Eso significa que luego los planes de ordenamiento territorial tengan que responder a las decisiones en términos de uso del suelo, a las decisiones ambientales, a las decisiones de movilidad que se tomen de manera regional en esta Junta. Eso pasa por decisiones grandes como es la participación en términos de recursos de la Junta, como la participación en términos de capacidad de voto. No puede ser simplemente que los municipios aledaños de Bogotá le impongan una mayoría en igualdad de condiciones a una ciudad como Bogotá, pues que tiene semejante población, pero tampoco puede ser que Bogotá le imponga las decisiones a los municipios aledaños de Cundinamarca, y sigamos en una lógica de crecimiento desmedido y de conurbación sin ningún tipo, digamos, de análisis real de cuál es nuestra visión de largo plazo de la región. Eso es lo que yo más extraño del capítulo en donde hay referencia a proyectos para Bogotá, pero no hay una visión regional. Insisto, me disculpo, lamento mucho tener que salir por razones familiares y emergencias médicas, pero les agradezco muchísimo este espacio, y estoy segura que vamos a poder seguir teniendo estas conversaciones en el marco de los más o menos 2 meses y medio que nos quedan de debate del plan.